la primera de ellas y la más importante son los sacramentos, hermanitos. Los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Signos sensibles y eficaces a través de los cuales Cristo nos da la gracia que realiza nuestra santificación. Fueron instituidos por Cristo y entregados a la Iglesia. ¿Cuáles son estos sacramentos? El bautismo en la Iglesia Católica, que ese yo espero que todos los que me están escuchando lo tengan, y los que no, pues que se acerquen a recibirlo. Segundo, la confesión. La confesión, la reconciliación, el sacramento de la reconciliación. Que yo sé que en este momento, para muchos, el estar en gracia es una gran dificultad. Yo no juzgo a nadie, hermanos, a nadie. Dios conoce el corazón de cada persona. Pero por experiencia personal les digo, no importa la situación que estás pasando, no importa. Y lo digo con letras grandes y en negritas. No importa la situación en la que estés. Por más pecaminosa que estés, no importa la relación que tengas en tu vida, no importa si estás casado por la iglesia o no estás. Lo que importa, y esto lo resalto todavía más, lo que importa es que tú desees salir de ese pecado y entrar en la gracia. Cuando uno realmente está decidido a dejar ese pecado, a dejar esa, pues la raíz de ese pecado, nuestro Señor da la gracia para conseguirlo. Escúchenme bien lo que les digo. Nuestro Señor da la gracia para conseguirlo. Pero uno tiene que estar dispuesto a renunciar a lo que tenga que renunciar. Hermanos, y yo sé por qué se los digo. No, para Dios no hay nada imposible, nada imposible. Yo sé que en este momento se predica por todas partes el evangelio de la misericordia, pero de la misericordia sin verdad. No, hermanos, la misericordia sin verdad no existe, no existe. La misericordia es verdad y la verdad sin misericordia no existe, o sea, es un todo. Nuestro Señor tiene infinita misericordia de nosotros, pero cuando realmente deseamos vivir fielmente bajo sus mandamientos. Por eso les digo, la gracia se puede lograr, hermanos, la gracia, estar en gracia, estar sin pecado mortal, se puede lograr si uno se lo propone, si uno le pide a nuestro Señor que lo ayude, pero estando dispuestos a renunciar a lo que se tenga que renunciar. Eso es está claro, o sea, nuestro Señor quiere salvarnos, pero si nosotros no ayudamos en esa salvación, nuestro Señor no puede hacer nada. Así de claro. Por eso nuestro Señor dice, quien quiera venir a mí, renuncie a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Una vida sin cruz no es una vida con Cristo, hermanos. Una vida de misericordia sin verdad y sin cruz no es una vida con Cristo. Y así, de esta manera, entonces podemos recibir el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Esos son los 3 sacramentos que nosotros debemos de tener siempre. Y el de la confirmación. Confirmación, Eucaristía, reconciliación y bautismo son los básicos. Porque ya el orden sacerdotal, bueno, y el orden del matrimonio sacramentado. Hermanos, perdón, yo sé que muchos de los que me escuchen a lo mejor se van a sentir heridos en su corazón porque a lo mejor no están en un matrimonio que haya sacramento, pero yo no puedo decirles una mentira. Dios me libre de yo hablarles falsas verdades. El sacramento del matrimonio tiene que estar, hermanos, tiene que estar si ustedes están casados. Se lo repito, para Dios no hay imposibles, no hay imposibles. Pidan que se haga la voluntad de Dios en su matrimonio. Aunque si no está en sacramento, pidan que se haga la voluntad de Dios en esa relación, en esa unión. Pero estén dispuestos a aceptar lo que Dios les mande en ella. Quien quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice también, quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Hermanos, el Evangelio de nuestro Señor es muy claro. Él es infinitamente misericordioso. Él no lo ha dado todo, absolutamente todo, pero también exige todo de nosotros. Es posible, hermanos, es posible, yo se los aseguro. Y miren a la Santísima Virgen María. ¿Qué le dijo el arcángel San Gabriel? ¿Qué le dijo? Para Dios no hay nada imposible, nada imposible. ¿Y qué respondió la Santísima Virgen? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Eso es lo mismo que tenemos que decir nosotros, hermanos. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí. He aquí el esclavo del Señor, hágase en mí. Todos, porque todo tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, dice San Pablo, que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. Esos son los sacramentos, hermanos, y eso es lo principal. Si no vivimos la vida de los sacramentos, la vida de la gracia, todo lo que hagamos después no va a tener el efecto, deseado, va a ser muy poco. Les voy a poner un ejemplo. Sálganse afuera cuando está lloviendo y sálganse con un paraguas. ¿Qué va a pasar, hermanos?
si tienen el paraguas abierto, la lluvia cae alrededor de ustedes, pero no los moja. Eso es lo que pasa con el pecado. Es como tener un paraguas abierto. La bendición de Dios cae alrededor, pero no nos moja. No nos cae a nosotros. Hermanos, repito, estamos en batalla espiritual. Y para vencer en esta batalla espiritual, tenemos que tener las armas. Y para poder usar esas armas, tenemos que estar en gracia. Si no, las armas que utilicemos no serán suficientemente fuertes. Si queremos defender a nuestros hijos, no, porque no se trata solamente de nosotros como personas, se trata también de defender a nuestros hijos, de defender a nuestra familia y de defender nuestro país, nuestra santa iglesia, hermanos. No podemos estar pensando solamente en mí, en mí, en mí. Tenemos que pensar en los demás también. Y no solamente podemos estar pensando en nuestros hijos, porque también eso es egoísmo. Tenemos que pensar en todos, porque todos somos una gran familia en la Iglesia Católica. Todos formamos un mismo cuerpo en la Iglesia Católica. Y si solamente uno de sus miembros está enfermo, todo el cuerpo está enfermo. Por eso todos tenemos que esforzarnos en estar sanos, para que el cuerpo de Cristo esté sano. Ok, después de los sacramentos, bueno, los últimos 2 sacramentos son el orden sacerdotal y la unción de los enfermos. Quiero hacer una pausa aquí. Estamos en un momento en que en esta guerra espiritual, muy probablemente pues no podamos recibir los sacramentos, porque se están suprimiendo las misas. Y los sacramentos en sí, hermanos. Entonces cada vez va a ser más difícil que nosotros podamos tener esos sacramentos. Pero aún así les digo que aunque no los podamos obtener, el estar en estado de gracia es imprescindible, aunque no los podamos recibir sacramentalmente, porque luego viene les voy a decir cómo podemos hacerlo. Pero aún así, los que no puedan, de los que ahorita no estén en gracia, sí tienen que seguir pidiendo, aunque las iglesias se cierren, aunque los sacramentos ya no sea muy difícil obtenerlos de un sacerdote, para Dios no hay imposible. Lo repito una vez más. Cuando uno verdaderamente quiere salir de su pecado, nuestro Señor pondrá los medios para ello. ¿Ok? Así que ahora me dirijo a las personas que estamos en gracia y que podemos recibir estos sacramentos. Y me dirijo diciendo algo importante. Se está suprimiendo poco a poco los sacramentos, el misterio de la Eucaristía, las celebraciones eucarísticas como las conocemos y como son tradición. Poco a poco el enemigo ha cobrado mucho terreno dentro de la iglesia. Y con ello no estoy atacando sacerdotes, por favor, no me malentiendan.
es una verdad y tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. No podemos cerrar los ojos y decir, no, es que no hables de eso, mejor vamos a orar. No, hermanos queridos, no se puede callar. Dice San Pablo que un pecado denunciado es un pecado vencido. Por eso los pecados se tienen que denunciar. Y no estoy hablando mal de los sacerdotes, estoy hablando de un mal de nuestro tiempo. Tanto como nosotros, como laicos, también ellos están siendo tentados muy fuertemente. Están siendo engañados, están siendo convencidos, tentados en lo más íntimo de su corazón. Y muchos están cayendo tristemente. Y no lo digo yo, lo dicen muchas revelaciones de la Santísima Virgen a videntes que están autorizadas por la Iglesia. Lo dice la Virgen en Akita, Japón. Lo dice la Virgen de Fátima. Hay más revelaciones. Lo dicen santos. Hermanos, tenemos que ser conscientes de la realidad. Estamos en un momento difícil. Como les digo, el enemigo lo que más busca en este momento es suprimir la supresión total de la Eucaristía como la conocemos. Y mientras Él logra esto, tenemos que aprovechar todas las comuniones sacramentales que podamos y la confesión como la conocemos hasta ahorita, porque eso nos va a servir de alimento y de fuerza para cuando esto sea suprimido, cuando el sacrificio sea suprimido, todas las comuniones sacramentales que nosotros hicimos en el transcurso de nuestra vida van a ser nuestra fuerza para seguir adelante.